está en nuestra mesa el señor José Agustín Campos, con quien vamos a analizar muchísimos temas en materia económica. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias. Desde Confagam pues se ha instado a que el problema de desabastecimiento, de escasez de insumos, de alimentos, tiene que atacarse con medidas concretas, y lo más importante que se puede rescatar de algunas de sus declaraciones es que no se pueden buscar culpables. Sin embargo, se sigue insistiendo en que hay una guerra económica, y por parte de los empresarios pues se sigue insistiendo en que no hay adjudicación de divisas, entre otras cosas. ¿Cuál es la verdadera realidad en este momento del sector productivo de nuestro país? Bueno, fíjese, soluciones. El pueblo ciertamente no le interesa culpables en este momento, ¿no? Aunque el pueblo no le interesa tampoco impunidad. Pero el pueblo venezolano lo que quiere en este momento es abastecimiento pleno y de que desaparezcan el estado calamitoso de las colas que tanta incertidumbre causa en todo el tejido social del pueblo venezolano. Para ello, altísimamente necesario temas bien puntuales y bien concretos. Por ejemplo, aumentar la producción y aumentar la productividad. Para ello, darle al sector productivo todo un entorno de tranquilidad que empiece, por ejemplo, en áreas tan vitales para la economía nacional como la ganadería, con un abastecimiento pleno de insumos y urgente. Una batida para un abastecimiento pleno de insumos en temas como alimentos concentrados para animales, muy importante en este momento, porque fíjese que la semana antes de Carnaval, en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el estado Monagas, que son estados altísimamente productivos, no había un grano de alimento concentrado para animales. Si las vacas no consumen proteína, por supuesto que no producen leche. Y si no hay leche, bueno, hay más colas y hay más desabastecimiento. Hubo que ir a buscar el alimento concentrado a Valle de la Pascua. Imagínense lo que eso significa desde el punto de vista logístico, económico, organizativo, de tiempo, de flete, encarecimiento y toda una distorsión que se causa allí. Otro tema tiene que ver muy importante con el tema altísimamente especulativo e inseguro en el comercio nacional, donde el comercio nacional se ha dislocado. Si usted, por ejemplo, va a comprar un repuesto de un tractor que cuesta ahorita 50.000 bolívares, en la tarde cuesta 75. Si usted va a buscar ahorita un caucho para un camión que cuesta 60.000 bolívares, bueno, mañana cuesta 80. Es decir, una distorsión, un desconcierto total que hace que el tema del abastecimiento no haya podido resolverse. Para ello, nosotros solicitamos en el tema de la ganadería, por ejemplo, yo le solicito con mucho respeto al presidente de la República que se hicieron 14 motores, que se haga un motor más, que es para el motor de la ganadería, porque, por ejemplo, ¿de qué viven los países del Mercosur? Por ejemplo, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. ¿De qué viven esos países? En buena parte de su ganadería, porque le otorgan a la ganadería una buena jerarquía institucional. Aquí la ganadería nacional no solamente significa vaca, es queso, es leche, es carne de búfalo, es leche de búfalo, es pollo, es miel, es huevos de consumo, es carne de conejo, es huevo de codorniz, es carne de cochino. Más aguas abajo, por ejemplo, es jamones, salchichones, derivados lácteos, son yogures. Más aguas abajo es alimentos concentrados para animales, la industria de la medicina veterinaria, la industria de los laboratorios, la industria del cuero, la industria del calzado. Es decir, todo un mundo que nos dice que a la ganadería nacional tiene que dársele jerarquía institucional. Ahora bien, ¿cómo en la práctica poner a funcionar esos motores? Porque en cuanto a la teoría, pues mucha gente ha dicho que pudiera ser un mecanismo para reactivar la economía, pero en la práctica, ¿cómo hacer para que realmente funcionen? Porque desde el mismo Ejecutivo Nacional pues se ha dicho que no se tienen recursos, que la caída en los precios del petróleo pues ha mermado la capacidad económica del país. ¿Cómo apalancar entonces cada uno de esos motores y lograr, por supuesto, que se reactive el aparato productivo? Mire, organizando políticas públicas altísimamente eficaces, altísimamente eficientes, más allá de la comisión de la emergencia económica que se hizo, convocar sectores que pueden aportar muchísimo. Yo digo que nadie en Venezuela, o casi nadie en Venezuela, le aguanta una llamada al jefe del Estado. Yo digo que nadie en Venezuela, o casi nadie en Venezuela, le aguanta una llamada a un gobernador, a una gobernadora, incorporar a una serie de venezolanos que tienen la obligación y la necesidad, la experticia y la experiencia de meterle el hombro a Venezuela para salir de esta emergencia económica que tenemos, que yo aspiro que haya
que esté en este momento, pero no para quedarse en Venezuela, sino que aspiro que sea un mal viento que esté pasando por la tierra venezolana y por el suelo venezolano, y hacer políticas concretas. Por ejemplo, en materia de agricultura, si aquí se van a sembrar, por ejemplo, en el mes de junio, cuando empieza el ciclo, o en la segunda quincena de mayo, cuando empieza el ciclo de siembra, si se van a sembrar 600.000 hectáreas de maíz blanco, ya tienen que haber bajo los galpones de los productores 13 millones de semillas certificadas. ¿Y hay semillas en el país? Es una buena pregunta que se le haría a los planificadores, a quienes están planificando, porque de lo que se trata es de tener resguardado y a tiempo todos esos insumos, semillas certificadas, fertilizantes. Si se van a sembrar, por ejemplo, 2 millones de hectáreas en materia agrícola vegetal, bueno, ya deben haber 1.400.000 toneladas de abono y de urea bajo los galpones. ¿Para qué? Para que cuando empiece la siembra, el torrencial lluvioso sea aprovechado en toda su potencia por parte de las lluvias, al final tengamos una buena cosecha, al final tengamos un buen abastecimiento y al final se puedan acabar con las colas. El tema, por ejemplo, del alimento concentrado, deben sembrarse unas 300.000 hectáreas de maíz amarillo, de sorgo, de soya, para la elaboración de alimentos concentrados en términos definitivos para el abastecimiento pleno de lo que requiere nuestra agricultura animal. Debe hacerse una política bajo riego, fíjense, de agricultura y ganadería bajo riego. Cuba le compró a Brasil el año pasado 2.000 equipos de riego. Zimbabue le compró a Brasil el año pasado 2.000 equipos para agricultura bajo riego. Yo no creo que Cuba y que Zimbabue tengan más recursos que Venezuela para hacer esas compras internacionales, que hay que hacerlo para modernizar la agricultura. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, un seguro contra el fenómeno del Niño, que ya llegó, que está aquí, que es una realidad, que acaba con cosechas, que acaba con rebaños, que acaba con caudales de río, que acaba con embalse. Ese seguro que nosotros planteamos no es un seguro mercantil, ni económico, ni financiero, sino es un seguro de ciencia y tecnología con unas maquinarias agrícolas que están en el Mercosur. Venezuela es miembro pleno del Mercosur y esa maquinaria especializada debe traerse para almacenaje de forraje, para almacenaje de silos, para almacenaje de pastos, para que cuando llegue la época crítica, que es donde estamos ahorita, tengamos las raciones alimenticias suficientes y no caigan los niveles de producción y productividad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Señor Campos, ¿se ha evaluado desde Confagán cuántas hectáreas en este momento en el país están improductivas y cuáles serían los rubros más complicados? Porque hay ciertamente un problema de desabastecimiento, pero no se tiene quizás o no se manejan unas cifras específicas de cuáles son los rubros más perjudicados. Fíjense, en Venezuela lo que nosotros tenemos es tierra. Nosotros tenemos en Venezuela aproximadamente unos 30 millones de hectáreas para la ganadería y 30 o 25 millones de hectáreas más para la agricultura, con una ventaja extraordinaria que tenemos a nuestro favor, que en materia agrícola vegetal nosotros podemos crecer hasta 10 millones de hectáreas más, con una ventaja extraordinaria que tenemos a nuestro favor, que nosotros, fíjense, por eso yo soy, pero obstinadamente optimista en el futuro de Venezuela, porque en materia de ganadería, fíjese, en el continente americano, primero Brasil, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México, Uruguay, Venezuela. Somos el 7º país y estamos hablando entre 37 y 39 países en el continente americano. Entonces, nuestro problema básicamente radica en hacer las políticas públicas que correspondan desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista agronómico, para que nosotros le podamos con nuestros propios recursos darle respuesta a los venezolanos en el abastecimiento. Nosotros no tenemos por qué seguir dependiendo de las importaciones. Por ejemplo, nosotros consumimos en Venezuela 120.000 toneladas de caraota al año. De eso se importan 80.000 toneladas. Eso no puede seguir siendo en Venezuela porque nada más en las riberas del Orinoco, cuando bajan las aguas desde Caicara del Orinoco hasta Barranca del Orinoco, ahí nosotros podemos sembrar toda la caraota que necesitamos y nos podemos dar el lujo en Venezuela hasta de hacer 2 siembras durante el año.